Primera parte, la fatídica gala. Aquella noche de San Valentín en Londres traía un frío glacial, pero dentro del Hotel Claridge's, el ambiente era cálido y radiante, como un cuadro de cuento de hadas creado con luz y música. Enormes lámparas de araña de cristal colgaban del techo, cada prisma brillando como una estrella fugaz, proyectando rayos de luz resplandecientes sobre el brillante suelo de mármol. Los invitados, ocultos tras una intrincada masa artesanal, se movían por el vasto espacio, integrándose al suave vals que emanaba de la orquesta en vivo en un rincón de la sala. Las risas se mezclaban con el tintineo de las copas de vino, creando una sinfonía de lujo y misterio. Esta era la gala de máscaras anual, un evento exclusivo para la élite londinense, donde la identidad de todos permanecía oculta hasta la medianoche, momento en que todos se quitaban las máscaras para revelar sus verdaderos rostros. Nathan Caldwell estaba de pie en un rincón de la habitación, cerca de un gran ventanal que daba a la oscura calle. Vestía un traje negro de corte impecable, cuyas líneas definidas acentuaban su figura alta e imponente. Una máscara plateada le cubría la mitad del rostro, resaltando sus fríos ojos grises, ojos que habían presenciado acuerdos de cientos de miles de millones de dólares en decisiones que transformaron imperios financieros. Como director ejecutivo de Caldwell Enterprises, Nathan no era ajeno a este tipo de eventos, pero esa noche no estaba allí por negocios ni para impresionar a nadie. En su mano tenía una copa de champán que hacía tiempo que se había desinflado, sus burbujas se disipaban silenciosamente, igual que su estado de ánimo en ese momento, vacío y cansado. Había venido por una misteriosa invitación recibida en su oficina 2 días antes, escrita a mano en papel dorado con las palabras, una noche para cambiarlo todo, ven y encuentra la respuesta. Sin nombre del remitente, sin indicación clara, algo en la nota había despertado la curiosidad de Nathan, un hombre que siempre lo controlaba todo. Quizás, en el fondo, buscaba una vía de escape a la falta de rumbo que lo había aferrado durante meses. No muy lejos de Nathan, Emily Caldwell se encontraba entre la multitud, con las manos fuertemente entrelazadas frente al pecho, como para ocultar su inquietud. Llevaba un llamativo vestido rojo que se ajustaba a su figura, con el corpiño adornado con delicados bordados y la falda ondulada como los pétalos de una peonía en flor, acentuando su piel clara y la ondulada cabellera castaña que caía en cascada sobre sus hombros. Una máscara de plumas doradas ocultaba sus profundos ojos azules, pero no podía ocultar el cansancio en cada uno de sus movimientos, una fatiga no del cuerpo, sino del alma. Emily, talentosa diseñadora de interiores, había disfrutado en su día de fiestas lujosas como esta, donde podía conectar con otras mentes creativas. Ahora solo se sentía perdida entre la multitud. Ella también había recibido una invitación similar en su estudio con un mensaje escrito a mano, esta noche encontrarás lo perdido. Emily no esperaba gran cosa, pero no quería estar sola en casa la noche de San Valentín. No cuando Nathan, el esposo al que amaba más que a nadie, seguramente estaba encerrado en su oficina, sepultado entre números y contratos. Ella vino como una forma de escapar, de encontrar un rayo de luz en medio de los días sombríos de un matrimonio que se desvanecía lentamente. No tenía ni idea de que el destino había orquestado su encuentro en esa misma habitación bajo máscaras que ocultaban tanto sus rostros como su dolor. Nathan dejó su copa de champán sobre la mesa, con la mirada perdida entre la multitud. Máscaras de todos los colores y formas, desde plumas vibrantes hasta metal con intrincados grabados, le hacían sentir como si hubiera entrado en otro mundo donde nadie se conocía. No tenía ganas de socializar, pero la curiosidad por la misteriosa invitación le impidió marcharse. De repente, una voz suave se alzó desde la barra, a solo unos pasos. Una mujer con un vestido rojo hablaba con un camarero, su tono era amable, pero con un ligero tinte de tristeza. Gracias, pero no bebo mucho. Un vaso de agua bastaría. Nathan no sabía por qué la había notado. Quizás era porque su voz le despertaba una sensación familiar que no lograba identificar, como un recuerdo lejano enterrado bajo el polvo del tiempo. Ladeó la cabeza, observándola desde lejos, su esbelta figura, su postura con los hombros ligeramente encorvados, como si ocultara algo, y el vestido rojo que brillaba como una llama entre la multitud. Todo ello la hacía destacar de una forma extraña. Sin pensarlo mucho, Nathan se acercó, atraído por una fuerza invisible. En la barra, él se quedó a unos pasos de distancia, pidiendo un whisky para disimular su curiosidad. Emily se giró y sus miradas se cruzaron brevemente a través de sus máscaras. Ninguno se reconoció, pero ambos sintieron una sacudida, una sensación extraña, a la vez desconocida y familiar.
Esta fiesta está más llena de lo que esperaba, dijo Nathan en voz baja y firme, rompiendo el incómodo silencio entre ellos. Emily esbozó una leve sonrisa, sosteniendo el vaso de agua que el camarero acababa de ofrecerle. La sonrisa no llegó a sus ojos, ocultos tras la máscara de plumas. Sí, pero a veces estar rodeado de gente te hace sentir aún más solo, ¿no crees? Sus palabras hicieron que Nathan se detuviera. La observó con más atención, buscando algo bajo la máscara que le cubría el rostro. Parece que ya has pasado por eso, respondió, con un tono más grave, con una mezcla de curiosidad y empatía. Emily ladeó la cabeza, un destello de tristeza brillaba en sus ojos azules, imposible de disimular. ¿Acaso no todos hemos sentido eso alguna vez, sobre todo en una noche como esta, cuando todos a tu alrededor parecen felices y tú no? Empezaron a hablar, empezando con una charla trivial e inofensiva sobre la fiesta, el tiempo y las elaboradas máscaras que los rodeaban. Pero cuando la orquesta cambió a un vals más lento, el ambiente entre ellos cambió. Nathan extendió instintivamente la mano, con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. ¿Bailas? Emily dudó, su mirada oscilando entre su mano y la brillante pista de baile. No quería bailar, no quería dejarse llevar por un momento que podría recordarle días felices del pasado. Pero algo en su voz, cálida y sincera, le impidió negarse. Ella asintió, dejó su copa y se dejó guiar hasta el centro de la pista. Cuando su mano rozó su cintura, una extraña calidez los recorrió a ambos. Se movían al ritmo de la música, no con precisión experta, sino con una armonía sorprendente, como si sus cuerpos hubieran estado en sintonía desde hacía mucho tiempo. La multitud se desvaneció, la música como una cortina que los separaba del mundo exterior. Nathan la apretó ligeramente por la cintura, sintiendo su calor a través de la fina tela de su vestido rojo. Emily levantó la vista, sus ojos azules fijos en el espacio que había detrás de él, intentando mantener la distancia. Pero su corazón latía más rápido cada vez que él la acercaba. ¿Alguna vez has sentido que has perdido algo importante?, preguntó Emily con voz suave pero clara, como si la pregunta fuera tanto para ella como para él. Nathan guardó silencio un momento, apretándola con fuerza como si quisiera retenerla. Sí, dijo finalmente, con la voz teñida de tristeza. He triunfado en mi carrera, pero a veces me pregunto a qué renuncié para conseguirlo. Tengo esposa, pero no estoy seguro de que aún quiera estar conmigo. Creo que la he decepcionado demasiadas veces. Su confesión dejó a Emily paralizada. Lo miró con el corazón acelerado y una punzada aguda en el pecho. Entonces, ¿por qué no intentas retenerla?, preguntó con voz temblorosa, como si la pregunta destrozara el escudo que había construido a lo largo de los años. Nathan soltó una risa seca, áspera al escapar de su garganta. No sé por dónde empezar. Estoy acostumbrado a controlarlo todo, el trabajo, el dinero, el tiempo. Pero con ella, soy torpe como un tonto. Me temo que es demasiado tarde. Emily bajó la cabeza, su cabello castaño ocultaba unos ojos llenos de lágrimas. Respiró hondo, intentando calmar la voz. Yo también tengo marido, susurró, casi demasiado bajo para que él la oyera. Él lo era todo para mí. Tuvimos días tan felices que pensé que durarían para siempre. Pero ahora siento que solo soy una sombra en su vida. Ya ni siquiera sé si recuerda quién soy. El aire entre ellos se volvió denso, no por la tensión, sino por una profunda empatía. Siguieron bailando, cada paso los acercaba más, aunque ninguno conocía la verdadera identidad del otro. Nathan sintió que se le conmovía el corazón, una sensación que no experimentaba desde sus primeros días con Emily, la esposa a la que había alejado sin querer. Emily también sentía como si estuviera soñando, que ese hombre no podía ser real, que no podía ofrecerle la seguridad y el calor que había anhelado durante años. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el reloj de pared dio las 11:55, el presentador, un hombre alto con traje blanco, subió al escenario en el centro de la sala, con su voz resonando por los altavoces. Damas y caballeros, faltan 5 minutos para que nos quitemos las mascarillas y demos la bienvenida al verdadero momento de San Valentín. Prepárense para revelarse. Nathan y Emily se detuvieron, frente a frente en la pista de baile. La multitud a su alrededor bullía de susurros y risas, pero para ellos, el mundo parecía reducirse a solo ellos dos. No sé quiénes son, dijo Nathan en voz baja pero sincera,
sus ojos grises penetrando a través de la máscara plateada, fijándose en los de ella. Pero esta noche, me has hecho recordar lo que se siente vivir de verdad, no como un director ejecutivo, no como un hombre que busca dinero, sino como yo mismo. Emily sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, empapando el borde de su máscara de plumas. Y me has hecho sentir que aún valgo, respondió con la voz quebrada. Aunque sea solo por un momento, te lo agradezco. Al dar la medianoche, sonó la campanada de un viejo reloj de torre en la pared, su sonido claro pero potente marcó el momento que todos esperaban. Los invitados se quitaron las máscaras al unísono, y los aplausos y vítores estallaron por toda la sala. Nathan levantó la mano, quitándose la máscara plateada y revelando un rostro escultural con ojos grises y emotivos, su cabello oscuro ligeramente despeinado tras las horas en el cálido aire de la gala. Emily se quitó la máscara de plumas, su cabello castaño le cayó sobre los hombros, sus ojos azules llenos de lágrimas se encontraron con los de él, su rostro iluminado por la luz de la lámpara. El tiempo pareció detenerse. Nathan se quedó paralizado, con las manos temblorosas al reconocer ese rostro familiar, el rostro que había visto miles de veces pero que, por alguna razón, había olvidado cómo apreciar. No puede ser, susurró con la voz entrecortada, sin poder creer lo que veía. ¿Eres mi esposa? Emily rompió a llorar, una mezcla de sorpresa y alegría. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero asintió, incapaz de hablar. Nathan se adelantó, casi instintivamente, abrazándola con fuerza, sin hacer caso de las miradas curiosas ni de los aplausos crecientes de la multitud que los rodeaba. ¿Emily? Susurró contra su cabello, con la voz entrecortada y la respiración entrecortada al sentir su calor. ¿Eres tú? Toda la noche, fuiste tú. Emily lo abrazó, sus lágrimas empapando su chaqueta, sus manos aferrándose a su espalda como si temiera que desapareciera. Nathan. No puedo creerlo, dijo entre sollozos, con la voz quebrada por la emoción. Los aplausos estallaron entre la multitud, algunos incluso silbaron en señal de aprobación, pero Nathan y Emily no hicieron caso. Bajo las brillantes lámparas de araña, con la música de la orquesta aún resonando, permanecieron allí, abrazados como si acabaran de recuperar un mundo perdido. Este momento no solo reavivó un amor que creían apagado, sino que también abrió un nuevo capítulo para un matrimonio que parecía estar al borde del colapso. Esa noche de San Valentín, entre las máscaras caídas, se reencontraron, no como extraños, sino como dos almas que siempre habían estado unidas. Hola a todos y bienvenidos a Historias del Alma. Hoy les traemos una conmovedora historia de amor y familia a través de la historia de Nathan y Emily. Cuéntanos qué te pareció la última historia que viste en nuestro canal. Te deseamos paz y felicidad. No olvides suscribirte para descubrir más historias significativas con nosotros. Comenta abajo para contarnos desde dónde estás viendo esta historia y qué te gustaría escuchar a continuación. Segunda parte, recuerdo, el viaje de separación. Tras el emotivo abrazo bajo las luces de la gala de máscaras, la historia retrocede al pasado, al comienzo de todo, una época en la que Nathan y Emily lo eran todo el uno para el otro. Para comprender cómo llegaron a ese momento decisivo, de pie en la pista de baile y reconociéndose al caer sus máscaras, debemos recordar su trayectoria, desde los días de radiante felicidad hasta las sombras que gradualmente se adentraron en su matrimonio, y finalmente a una distancia que parecía irreparable. Nathan y Emily se casaron hace 5 años en un radiante día de primavera a las afueras de Londres. Ese día, el cielo era de un azul claro sin una sola nube y los pétalos de los cerezos caían suavemente sobre el camino que conducía a la pequeña iglesia donde intercambiaron sus votos. Nathan, que entonces tenía solo 29 años, era un joven y ambicioso emprendedor, aún no era el director ejecutivo de Calvel Enterprises, como lo es ahora. Dirigía una pequeña empresa financiera, apenas sobreviviendo, pero sus ojos grises se iluminaban cada vez que hablaba de su sueño de construir su propio imperio. Emily, de 27 años, era diseñadora de interiores en sus inicios, con cabello castaño ondulado y una sonrisa amable que disipaba cualquier cansancio. Se conocieron en una exposición de diseño en Kensington, donde Emily presentó un rincón de sala de estar que ella misma había diseñado, sencillo pero cálido, con lámparas de madera y sillones tapizados en suave lino. Nathan quedó cautivado desde el primer vistazo. No solo era la belleza de Emily, aunque era innegablemente impactante, sino también la forma en que hablaba de su trabajo con una pasión ardiente y una sinceridad poco común. Se acercó a ella, fingiendo preguntarle el precio de una lámpara, pero se fue con su número de teléfono guardado en el bolsillo.
Su primera cita fue en un pequeño café junto al Támesis, donde Nathan compartió sus sueños mientras Emily dibujaba ideas de diseño en servilletas para ilustrarlas. Rieron, intercambiaron anécdotas. Al atardecer, Nathan le tomó la mano y le susurró: «Nunca he conocido a nadie que me haga sentir tan a gusto como tú». Se enamoraron rápidamente, como dos piezas de un rompecabezas que se encuentran en medio del caos de la vida. 2 años después de aquel primer encuentro, se casaron. Sus primeros días juntos fueron una sucesión de dulces momentos. Viajaron juntos desde las calles adoquinadas de Florencia hasta las soleadas playas de Santorini, de la mano, soñando sin cesar con el futuro. En casa, solían cocinar juntos en la diminuta cocina de su apartamento alquilado en Notting Hill. Nathan, aunque torpe, picaba verduras pacientemente junto a Emily mientras ella preparaba salsas que él siempre elogiaba como mejores que las de cualquier restaurante. Por las tardes los encontraban en el sofá, Emily apoyando la cabeza en el hombro de Nathan, ambos soñando con una pequeña familia con el sonido de las risas de los niños resonando en el hogar que construirían juntos. Pero todo empezó a cambiar cuando Nathan alcanzó su primer gran éxito profesional. Hace 3 años, su empresa consiguió una inversión masiva de un fondo financiero internacional, allanando el camino para que Calvel Enterprises se convirtiera en un referente del sector. Nathan fue nombrado director ejecutivo, y a partir de entonces, su vida se vio arrastrada a un torbellino implacable, reuniones que se alargaban hasta pasada la medianoche, interminables viajes de negocios y decisiones millonarias. Empezó a pasar más tiempo en la oficina acristalada del piso 40 de la sede de la empresa, desde donde podía contemplar todo Londres, pero ya no tenía tiempo para mirar a Emily a los ojos. Al principio, Emily no se quejó. Estaba orgullosa de Nathan, de cómo había ascendido de la nada a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Continuó con su trabajo de diseño, pero cada noche se acostumbraba a cenar sola, con la silla vacía al otro lado de la mesa como un silencioso recordatorio de que Nathan ya no estaba. Sus veladas juntos disminuyeron, sustituidas por breves mensajes de él. «Tengo una reunión, acostúmbrate primero», o «Este proyecto es importante, llegaré tarde a casa». Las promesas de «te compensaré» se convirtieron en rutina, pero rara vez se cumplían. Emily intentó adaptarse. Entendía que el éxito de Nathan era un sueño que una vez habían cultivado juntos, y no quería ser una carga para él, pero cada vez que veía el cansancio en sus ojos las raras noches que llegaba a casa, solo para desplomarse en el sofá y quedarse dormido sin decir palabra, se le dolía el corazón. Empezó a preguntarse si aún recordaba los días que habían pasado juntos, soñando con un hogar lleno de risas, o si solo eran recuerdos que había dejado atrás. Emily no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Aunque su soledad crecía, seguía intentando aferrarse a Nathan, con la esperanza de reavivar la llama que una vez ardió con fuerza en su matrimonio. Empezó a planear cenas románticas sorpresa, con la esperanza de alejarlo del trabajo, aunque solo fuera por un momento. Compró velas con aroma a lavanda, su aroma favorito, según le había dicho una vez, y las colocó por el comedor de la lujosa villa a la que se mudaron tras su éxito. Preparaba sus platos favoritos, un filete al punto, puré de patatas cremoso y una botella de vino tinto toscano que habían compartido en su luna de miel, pero Nathan rara vez estaba allí para disfrutar de sus esfuerzos. Ella lo llamaba para recordarle que volviera temprano a casa, y él siempre prometía: «Lo intentaré, Em. Espérame». Pero entonces llegaba el siguiente mensaje: «Lo siento, surgió algo. Come sin mí». Emily se acostumbró a sentarse sola a la mesa, con la luz parpadeante de las velas iluminando su rostro, lágrimas silenciosas cayendo que no se molestaba en enjugar. No estaba enojada con Nathan. Sabía que él luchaba por su futuro, pero la soledad era como un cuchillo lento que le cortaba el corazón, un corte a la vez. Un día de San Valentín, hace 2 años, Emily decidió hacer algo realmente especial. Pasó el día preparando una cena elaborada, con la mesa adornada con rosas rojas frescas, velas blancas encendidas en candelabros de cristal y un pastel de mousse de chocolate que ella misma había preparado. El postre perfecto de Nathan, lo había llamado una vez. Llevaba el vestido verde esmeralda con el que él le había dicho que se veía más hermosa, de pie frente al espejo para peinarse, esperando que le sonriera como solía hacerlo. Le envió un mensaje: «Vuelve temprano a casa. Tengo una sorpresa para ti». Nathan respondió: «Lo intentaré. Espérame». Emily esperó desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, luego a las 10 de la noche. Las velas comenzaron a consumirse. Las rosas se marchitaron en el aire frío de la habitación.
Finalmente, su teléfono se iluminó con un mensaje. Estoy atrapado en la oficina. No me esperes despierto. Vete a dormir. Sin disculpas ni explicaciones, solo una nota cortante como siempre. Emily miró fijamente la mesa fría, las velas casi apagadas, y sus lágrimas cayeron, empapando el mantel. Se quedó de pie, recogiendo todo en silencio, con cada movimiento lento, como si se aferrara a su último atisbo de esperanza. Al terminar, se sentó en el sofá, abrazando una almohada, y se preguntó, ¿sigue significando algo este matrimonio? En los primeros días felices de su matrimonio, Emily soñaba a menudo con una familia pequeña, un deseo simple pero intenso, como un fuego latente en su corazón. Se imaginaba un hogar lleno de risas infantiles, donde ella y Nathan criarían juntos a sus hijos. Incluso lo había dibujado en su mente, una habitación infantil con paredes azul pálido, estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo y una cuna de madera diseñada por ella misma. Cada vez que veía a familias jóvenes con cochecitos en el parque, se le encogía el corazón, no de envidia, sino de anhelo por formar parte de eso. Había compartido ese sueño con Nathan una noche, mientras yacían en la cama, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas y dándole un toque de luz en el rostro. ¿Y si tuviéramos un hijo?, preguntó con voz tímida pero esperanzada. Nathan sonrió, la abrazó y le susurró, sería fantástico, pero primero déjame estabilizar la empresa. Entonces empezamos, ¿de acuerdo? Emily asintió, confiando en que era solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasó, y esa promesa se desvaneció en la agenda incansable de Nathan. Como director ejecutivo, las reuniones interminables y los viajes constantes llenaban cada hueco en sus vidas. Emily dejó de mencionar ese sueño, no porque se hubiera dado por vencida, sino porque temía que su respuesta fuera un suspiro cansado u otra promesa vacía. Se dijo a sí misma que debía ser paciente, que Nathan necesitaba tiempo para forjar su carrera, y entonces lo tendrían todo, una familia completa como ella había soñado. Pero cuanto más esperaba, más se daba cuenta de que en su hogar no solo faltaba el sonido de las risas de los niños, sino también su propio calor. La enorme villa a la que se mudaron tras el éxito de Nathan se convirtió en una lujosa prisión para Emily. Las paredes blancas e inmaculadas, adornadas con obras de arte caras, los suaves sofás de cuero que ella misma había elegido, el resplandor de una lujosa lámpara de araña de cristal, todo hermoso pero frío. Cada mañana se despertaba en su enorme dormitorio, el espacio a su lado vacío porque Nathan se había marchado antes del amanecer. Cada noche se sentaba sola en la sala, con la televisión parpadeando en su rostro, aunque en realidad no la miraba, solo intentaba llenar el silencio opresivo. La soledad ya no era una extraña. Se había convertido en su compañera constante, filtrándose en cada rincón de un hogar que debería haber sido su refugio. Emily alguna vez creyó que podría soportarlo, que era lo suficientemente fuerte para esperar a que Nathan regresara a ella, no solo físicamente, sino también en espíritu. Pero a medida que transcurrían los meses, y su sueño de tener un hijo se convertía en un lujo, ella, Buganonji, empezó a sentirse como un fantasma en su propia casa. Quería gritar, decirle a Nathan que no solo necesitaba que volviera a casa, sino que se quedara de verdad, y construyera ese sueño con ella. Pero cada vez que veía el cansancio en sus ojos, las palabras se le atragantaban y se daba la vuelta, acunando su soledad en silencio. A partir de entonces, la distancia entre ellos creció, no por fuertes discusiones ni traiciones, sino por un silencio aterrador. Nathan aún amaba a Emily. Lo sabía en el fondo de su corazón, pero ya no tenía tiempo para demostrárselo. Cada día se iba antes del amanecer, regresaba después de que ella se hubiera dormido, y sus conversaciones se reducían a intercambios educados. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿El tuyo? Ocupado. Buenas noches. Emily dejó de planear cenas románticas, dejó de recordarle ocasiones especiales, sabiendo que solo traería más decepciones. Nathan, mientras tanto, estaba absorto en su trabajo, sin darse cuenta de lo que perdía. Creía que Emily entendía que siempre estaría ahí, esperando como antes. Pero no veía la tristeza en sus ojos cuando pasaba sin mirarla, no oía sus suaves suspiros cada noche mientras yacía sola en su amplia cama. Su matrimonio perduró, pero era como una casa vacía, hermosa por fuera, pero carente de calidez por dentro. Los días se convirtieron en meses, y ambos se acostumbraron a la distancia como si fuera parte de sus vidas. Pero en el fondo,
Emily no podía dejar de preguntarse si Nathan aún la amaba como antes, o si era solo una pequeña parte del vasto mundo que estaba construyendo. Nathan, aunque no lo admitiera, empezó a sentir un vacío que el dinero y el éxito no podían llenar. No sabían que esa misma distancia los había llevado a esa fatídica noche de San Valentín en la gala de máscaras, donde, sin saberlo, se encontrarían, no como desconocidos, sino como dos almas perdidas durante demasiado tiempo. Tercera parte, el punto más bajo, casi perderse. El matrimonio de Nathan y Emily no se derrumbó por un evento dramático ni una gran traición. Se fue resquebrajando poco a poco a través de pequeñas heridas, tardes vacías, promesas incumplidas y el prolongado silencio entre ellos. Pero todas esas grietas finalmente llevaron a un punto de ruptura donde alcanzaron la distancia más profunda, enfrentando la posibilidad real de perderse para siempre. Era una gélida tarde de invierno cuando Emily decidió romper el muro de silencio que había construido para protegerse, solo para descubrir que la distancia entre ellas era inconmensurable. Esa noche comenzó como tantas otras en su extensa villa de Chelsea. Emily estaba sentada en el sofá de la sala, con un libro en las manos, abierto por la misma página, durante más de una hora, sin leer. La luz de la lámpara de mesa iluminaba su rostro, resaltando sus profundos ojos azules, ahora llenos de cansancio y una tristeza indescriptible. Había estado esperando a Nathan desde las 6 de la tarde después de que le enviara un mensaje: «Hoy llegaré temprano a casa, espérame». Pero el reloj dio las 10 y la puerta permaneció en silencio. Ya no le sorprendía. Se había acostumbrado a sus promesas incumplidas, pero esa noche ya no podía soportarlo. Cuando el sonido de la puerta al abrirse resonó a las 10:30, Emily se puso de pie, agarrando el dobladillo de su suéter para contener las emociones que la embargaban. Nathan entró, con el traje negro arrugado, la corbata colgando suelta alrededor del cuello y los ojos grises apagados por el cansancio. Dejó caer el maletín al suelo y le dedicó una sonrisa cansada. «Lo siento, la reunión se alargó más de lo previsto». «¿Sigues despierto?» Emily no le devolvió la sonrisa. Respiró hondo, con la voz temblorosa, pero firme. «Nathan, tenemos que hablar». Nathan se quedó paralizado, percibiendo la gravedad en su tono. Asintió, se acercó a la silla frente a ella y se sentó, frotándose la cara como para ahuyentar el cansancio. «Bien, ¿de qué se trata esto?» Emily lo miró con el corazón latiendo con fuerza, pero sabía que no podía parar. Había guardado silencio demasiado tiempo y si no hablaba ahora, perdería la oportunidad de salvar o terminar lo que quedaba entre ellos. «¿Todavía me amas, Nathan?», preguntó con voz tranquila pero afilada como una cuchilla. La pregunta dejó atónito a Nathan. Él levantó la vista, abriendo mucho los ojos grises como si no pudiera creer lo que acababa de decir. «¿De qué hablas?» «Claro que te quiero». «¿Por qué preguntas eso?» Emily esbozó una leve sonrisa, sin alegría. «Porque ya no lo siento». «No estás aquí, Nathan. No solo tu cuerpo, sino también tu alma, no está conmigo. Me siento solo en esta casa y ya no sé cómo traerte de vuelta». Nathan frunció el ceño, su cansancio se convirtió en irritación. «¿Crees que lo quiero así?» «Trabajo todo el día, bajo muchísima presión para evitar que la empresa se derrumbe. Lo hago todo por nosotros, por nuestro futuro». «¿No lo ves?» «No, Nathan», interrumpió Emily, alzando la voz y con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo haces por ti, por tus sueños, por esa maldita empresa». «¿Y yo?» «Te espero cada noche. Intento todo para que estemos juntos, pero ya ni siquiera me miras». «¿Recuerdas la última vez que hablamos, de verdad? ¿Recuerdas la última vez que me cumpliste una promesa?» Nathan se puso de pie de golpe, apretando los puños. Agotado por un día de tensas reuniones, las acusaciones de Emily fueron como leña al fuego que ya ardía en su interior. «No tienes idea de la presión que tengo», rugió, y su voz resonó en la silenciosa habitación. «¿Crees que disfruto quedándome en la oficina hasta la medianoche? ¿Crees que no quiero volver a casa contigo? Pero si no trabajo, lo perderemos todo. Esta casa, esta vida, todo». Emily retrocedió, las lágrimas caían con más fuerza, pero no se rindió. «Te equivocas, Nathan, ya lo hemos perdido todo. No por dinero, sino porque ya no estás conmigo. No necesito esta casa. No necesito los lujos que trae esa casa.
Solo te necesito. El hombre que me amaba, que soñaba con formar una familia conmigo, pero ahora ni siquiera te reconozco. Sus palabras le dieron a Nathan un puñetazo en el pecho. Abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. El silencio invadió la habitación, roto solo por los suaves sollozos de Emily y la respiración agitada de Nathan. Finalmente, se giró y caminó hacia el dormitorio sin decir nada más. Nathan se quedó inmóvil, sintiendo que le habían agotado las fuerzas. Quería correr tras ella, decirle que lamentaba haber cambiado, pero sentía los pies clavados en el suelo. La discusión no terminó en reconciliación, sino en una ruptura más profunda en su ya frágil relación. A la mañana siguiente, Nathan despertó en el sofá, con una fina manta sobre él. No recordaba haberse quedado dormido, solo que después de que Emily saliera de la sala la noche anterior, no se había atrevido a entrar en el dormitorio. Se quedó allí con la intención de encontrarla y hablar, pero al abrir la puerta, solo encontró una cama vacía y una pequeña nota en la almohada. Nathan, necesito tiempo para pensar. Voy a casa de mi mamá un rato. No me llames. La letra de Emily temblaba como si hubiera llorado al escribirla. Nathan aferró la nota con fuerza, sintiendo un nudo en el corazón. Quería correr a casa de su madre para traerla de vuelta, pero una parte de él sabía que ella necesitaba espacio y quizás él también necesitaba tiempo para enfrentarse a sí mismo. La dejó ir, pero el silencio en la villa después se sintió más sofocante que nunca. Emily llegó a casa de su madre en un pequeño pueblo a 1 hora en coche de Londres. Ellen, su madre, no preguntó mucho cuando vio a Emily entrar con una maleta y los ojos rojos e hinchados. Simplemente la abrazó y le susurró, «Quédate el tiempo que necesites». En esa pequeña y cálida casa, Emily intentaba encontrar paz, pero cada noche no podía dejar de pensar en Nathan. Estaba herida, pero en el fondo aún esperaba que cambiara, aunque no sabía cuánto tiempo más podría esperar. Mientras tanto, Nathan empezó a sentir el vacío que había intentado evitar. Al principio, se dedicó al trabajo como distracción, reuniones más largas, viajes más frecuentes. Se decía a sí mismo que esto era lo que tenía que hacer, que si no se concentraba, todo lo que había construido se derrumbaría. Pero cada vez que regresaba a la fría villa, la imagen de Emily lo perseguía, su dulce sonrisa cuando cocinaban juntos, sus ojos tristes al irse por la mañana, su voz entrecortada en su última discusión. Empezó a comprender que su ausencia no era solo física, sino un vacío en su alma, uno que no sabía cómo llenar. Nathan no se lo confesaba a nadie, ni siquiera a sí mismo. Mantenía la fría fachada de un poderoso director ejecutivo, pero cada noche, sentado solo en la sala con un vaso de whisky, no podía dejar de mirar la silla vacía donde Emily se había sentado. Se preguntaba si estaría bien, si aún pensaba en él, pero no se atrevía a llamar, no por orgullo, sino por miedo a que no respondiera. Emily, por otro lado, tampoco podía evitar pensar en Nathan. Se pasaba los días dibujando en casa de su madre, un hábito que debía sobrellevar, pero cada dibujo, sin saberlo, llevaba su sombra, un rincón de la habitación con el sofá que le había gustado, una cocina donde una vez se rieron. Estaba profundamente herida, pero una parte de ella aún creía que Nathan podía cambiar, que vendría por ella y le demostraría que aún le importaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días con el teléfono en silencio, esa esperanza comenzó a desvanecerse, dejando un dolor silencioso en su corazón. Su separación duró 3 semanas, 3 semanas de tormento entre el dolor y la esperanza. No se contactaron, ni un mensaje, ni una llamada, pero ambos sentían que su relación se tambaleaba al borde del abismo. Si nada cambiaba, si ninguno de los dos hacía nada para alejar al otro, se perderían para siempre. Pero incluso en ese momento más oscuro, el destino los llevaba en secreto a la noche de San Valentín en la gala de máscaras, donde se encontrarían sin saberlo y donde su historia daría un giro de 180 grados. Cuarta parte, de vuelta al presente, una segunda oportunidad. Tras el emotivo abrazo en la pista de baile de la gala de máscaras, cuando la multitud cayó para revelar los verdaderos rostros de Nathan y Emily, el espacio a su alrededor pareció desdibujarse. Los aplausos del público, la suave música de vals y la luz tenue de las lámparas de araña de cristal se desvanecieron en la distancia, dando paso a 2 personas que acababan de reencontrarse tras meses de ausencia. Aquella noche de San Valentín en el Hotel Claridge's ya no era solo una fiesta lujosa. Para ellos, era una oportunidad de confrontar el pasado, abrir sus corazones y decidir si podían reescribir una historia de amor que parecía estar a punto de terminar.
Nathan tomó la mano de Emily y la alejó de la pista de baile, donde otras parejas seguían balanceándose bajo las tenues luces. No quería hablar entre la multitud, no quería que sus próximas palabras se vieran ahogadas por la animada charla. Emily lo siguió, con las manos ligeramente temblorosas en las suyas, pero no se apartó. Caminaron sobre gruesas alfombras carmesí, pasando junto a mesas cubiertas de seda blanca, repletas de copas de champán y pasteles, hasta llegar a un rincón tranquilo cerca del balcón. Allí, un sillón de terciopelo verde oscuro se alzaba junto a un gran ventanal con vistas a las oscuras calles de Londres, donde las farolas centelleaban como estrellas fugaces. Nathan le soltó la mano, indicándole que se sentara. Emily estaba sentada, con su vestido rojo desplegándose a su alrededor como una flor, sus ojos azules, llenos de lágrimas, lo miraban, esperando. Nathan no se sentó de inmediato. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, sus ojos grises vacilando como si buscara las palabras en el aire. Finalmente, acercó una silla pequeña y se sentó frente a ella. La distancia entre ellos se redujo a escasos centímetros. La luz distante de la lámpara de araña se proyectaba sobre su rostro, suavizando las agudezas con la emoción. Emily, empezó Nathan, con voz baja y ronca, como si hubiera corrido una gran distancia para llegar a ese momento. Hizo una pausa, respiró hondo y la miró directamente a los ojos. Lo siento. Lo siento por todo. Me quedé tan atrapado en el trabajo, en cosas que pensé que importaban, que me olvidé de ti. Eres lo más importante de mi vida. Su disculpa hizo que Emily se detuviera. Había imaginado este momento cientos de veces, a Nathan diciendo esas palabras, pero ahora que resonaban en su mente, no sabía cómo responder. Bajó la cabeza, aferrándose al dobladillo del vestido con las manos, mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Nathan, no sabes cuánto he esperado oír eso, susurró con la voz entrecortada. Pero decirlo ahora, ¿es solo por lo de esta noche? ¿Me olvidarás mañana como antes? Su pregunta se clavó en el pecho de Nathan como un cuchillo. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre las de ella, apretándolas con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. No, dijo con voz más firme. Esta noche no es un momento cualquiera. Cuando hablé contigo, cuando pensé que eras una desconocida, me di cuenta de cuánto te extrañaba. Me di cuenta de que te había perdido, no porque te fueras, sino porque te alejé. No quiero que eso vuelva a suceder. Emily levantó la vista, sus ojos azules clavándose en los suyos, buscando sinceridad en cada palabra. La vio, no la fría confianza del director ejecutivo que conocía a menudo, sino la honestidad del hombre que una vez amó, que le había tomado la mano bajo el atardecer de Santorini y le había prometido estar con ella para siempre. Pero también vio miedo de que esto fuera solo un sueño, de que mañana volviera a su oficina y la olvidara de nuevo. Emily respiró hondo, intentando calmar la voz. Sabes, Nathan, empezó, yo también tengo la culpa. No dije con claridad lo que necesitaba. Guardé silencio, esperando a que lo notaras, pero no me atreví a confrontarte. Temía que si hablaba, te alejaras aún más. Dejé que mi tristeza creciera silenciosamente en mi interior, y luego se convirtió en un muro entre nosotros. Nathan negó con la cabeza, apretando las manos alrededor de las de ella. No, no te culpes. Yo fui quien no estuvo ahí cuando me necesitabas. Recuerdo las cenas que preparabas, las velas, las flores, todo lo que hacías para que volviera. Pero siempre tenía una excusa, una reunión, un contrato, una fecha límite. Pensaba que siempre estarías ahí, que podría compensarlo después. Me equivoqué. Emily esbozó una leve sonrisa, una mezcla de dolor y esperanza. ¿Recuerdas la última vez que te preparé la cena? Fue hace 2 años, el día de San Valentín. Esperé hasta la medianoche, pero no llegaste a casa. Me senté solo, viendo cómo se consumían las velas, preguntándome si aún te importaba. Después de eso, dejé de intentarlo porque pensé que ya no me necesitabas. Sus palabras pusieron rígido a Nathan. Recordó esa noche, una reunión urgente con socios japoneses que se alargó hasta las 2 de la madrugada. Le había enviado un mensaje, pero no creía que significara mucho para ella. Ahora, mirándola a los ojos llorosos, se dio cuenta de cuántos momentos se había perdido, de cuánto dolor la había dejado sin saberlo. Fui un tonto, Emily, dijo Nathan,
con la voz temblorosa de arrepentimiento. Pensé que el trabajo lo era todo, que si triunfaba, seríamos felices. Pero me equivoqué. Sin ti, todo lo que hago carece de sentido. Esta noche, cuando bailé contigo, cuando te oí hablar de tu soledad, me vi reflejada en ella, un tonto que dejó escapar a la mujer más importante de su vida. Emily lo miró con el corazón acelerado. Quería creerle, quería creer que esta vez sería diferente, pero el miedo aún persistía. ¿Y ahora qué, Nathan?, preguntó con voz tranquila pero firme. ¿Qué hacemos para que todo no vuelva a ser como antes? No quiero volver a tener esperanzas y decepcionarme. Nathan le soltó las manos, se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad. Guardó silencio un momento, como si ordenara el caos de su mente. Luego se giró, se arrodilló ante ella y volvió a tomarle las manos. El gesto dejó atónita a Emily. Nunca había visto a Nathan, el hombre que lo controlaba todo, rebajarse así. No te prometo el mundo, Emily, dijo en voz baja pero segura. Ya lo hice antes y fracasé, pero te prometo mi tiempo, mi atención y todo lo que tengo. No dejaré que el trabajo vuelva a interponerse entre nosotros. Quiero que nos reconstruyamos, no como antes, sino mejor. Te quiero a mi lado, no como una sombra, sino como la mujer que amo más que a nada. Emily lo miró, con lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de un calor que la invadía. Vio sinceridad en sus ojos, vio el miedo de perderla en cada uno de sus movimientos. Sabía que no sería fácil. Sus heridas eran profundas, y la confianza no se podía reconstruir en una noche. Pero también sabía que aún lo amaba y quería darles una oportunidad. Yo también quiero eso, Nathan, susurró con la voz entrecortada. Quiero que lo intentemos de nuevo, pero tienes que estar ahí, de verdad, conmigo. Ya no quiero esperarte en soledad. Nathan asintió, sus ojos grises brillaban bajo la luz. Estaré allí, te lo prometo. Se quedaron en silencio un momento, mirándose, dejando que sus palabras se dispersaran como polvo en el aire. Entonces Nathan se levantó y la abrazó. Emily lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón bajo la chaqueta de su traje. Se quedaron allí, en el tranquilo rincón de la gala, bajo la suave luz de las lámparas de araña, como si el mundo exterior ya no existiera. Mientras el vals volvía a sonar, Nathan se inclinó y le susurró al oído: «Baila conmigo una vez más». Emily sonrió, asintió y volvieron a la pista. Esta vez, no había máscaras ni pretensiones, solo Nathan y Emily, dos personas que se habían perdido el uno al otro, pero ahora estaban decididos a encontrar el camino de regreso. Bailaban lentamente, de la mano, cada paso una promesa de no volver a separarse. La multitud a su alrededor seguía animada, pero para ellos, solo importaban las miradas del otro. Nathan le apretó la mano y susurró: «Gracias por no renunciar a mí». Emily sonrió y respondió: «Gracias por encontrarme de nuevo». Esa noche de San Valentín, bajo la tenue luz de la gala, se comprometieron a reconstruir el amor que habían perdido. No fue un final perfecto. Las heridas aún necesitaban sanar. Aún necesitaban cambiar sus hábitos. Pero era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que ambos atesoraban. No sabían que, a partir de ese momento, el viaje que les aguardaba no solo sería de sanación, sino de maravillas aún mayores, un futuro que escribirían juntos. Quinta parte: el camino de la sanación. Nathan empezó a cambiar, no de forma repentina ni drástica, sino a pasos pequeños y constantes, como el agua que desgasta lentamente una piedra. Poco a poco adaptó su vida, reduciendo las noches de trabajo y rechazando las reuniones innecesarias. En cambio, dedicaba tiempo a Emily, algo que antes daba por sentado. Al caer la tarde, Nathan la invitaba a pasear por el parque cerca de su casa, donde los frondosos árboles y el canto de los pájaros aliviaban la tensión en sus corazones. Algunos días veían una película juntos, no una película taquillera, sino una romántica que a Emily le encantaba. Y Nathan aguantó pacientemente, a pesar de no ser de los que se quedan quietos mucho tiempo. Las cenas también se volvieron especiales. Mientras cocinaban juntos en la cocina, Nathan picaba verduras torpemente mientras Emily reía a su lado, enseñándole a sostener el cuchillo correctamente. No solo pasaban tiempo juntos, sino que también reconectaban con lazos que habían olvidado por mucho tiempo. Un fin de semana,
Nathan sugirió visitar a sus padres en las afueras y a la madre de Emily. El viaje no fue largo, pero la sensación de estar sentado en el coche, escuchando el viento entrar por las ventanillas y viendo a Emily sonreír mientras recordaba su infancia le hizo darse cuenta de cuántos momentos preciosos se había perdido. Sus padres, que antes se preocupaban por el matrimonio de su hijo, se alegraron muchísimo al verlos entrar de la mano. También visitaron a familiares a los que Nathan siempre se excusaba por estar ocupado. Una tarde, visitaron un orfanato cercano donde Emily había sido voluntaria en su juventud. Al verla jugar con los niños, con los ojos brillantes de alegría, Nathan pensó de repente en el futuro, en algo más grande que solo ellos dos. Para reconstruir su relación, Nathan y Emily decidieron asistir a terapia de pareja. Al principio, Nathan se mostró reacio, incómodo al compartir asuntos personales con una desconocida, pero con las sesiones, aprendió a escuchar de verdad, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Emily también aprendió a expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgada, sin reprimir sus heridas. Las sesiones no siempre fueron fáciles. A veces discutían delante del consejero, pero esos momentos les ayudaban a entenderse mejor. Se dieron cuenta de que la comunicación no se trataba solo de hablar, sino de paciencia y empatía. Un día, mientras Nathan estaba en la oficina y un proyecto importante se atascó, se enfrentó a una disyuntiva familiar: quedarse hasta la medianoche para solucionarlo o irse. Antes, no habría dudado en elegir el trabajo, pero esta vez, miró el reloj, pensó en Emily esperándolo en casa con la cena que había preparado y decidió irse temprano. Al entrar, vio a Emily tan sorprendida que dejó caer la cuchara que sostenía. No dijo nada, solo sonrió discretamente, pero sus ojos brillaban con una calidez que Nathan no había visto en mucho tiempo. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Emily, al ver la sinceridad en cada acción de Nathan, empezó a abrirse más. Ya no guardaba distancia ni dudaba de él cuando le decía palabras de amor. Empezaron a creer que, a pesar de los desafíos que se avecinaban, podrían superarlos juntos. Una noche, sentados en el sofá bajo una suave luz amarilla que iluminaba el rostro de Emily, Nathan preguntó de repente: ¿qué te parece si tenemos hijos? Emily levantó la vista, ligeramente sorprendida, y luego sonrió con dulzura. Serías un padre maravilloso, pero tienes que prometer que no los dejarás jugar con cuchillos como tú. Se echaron a reír y luego empezaron a hablar de niños imaginarios, de lo traviesos que serían, de cómo los criarían. Esas conversaciones no eran solo ensoñaciones. Eran una promesa silenciosa de construir un futuro juntos, paso a paso. El camino de sanación de Nathan y Emily no fue un final de cuento de hadas perfecto, pero fue el comienzo de un nuevo capítulo donde aprendieron a apreciarse mutuamente y, aún más importante, a valorarse dentro de ese amor. Sexta parte, conclusión: un futuro feliz con un hijo. El tiempo pasó y Nathan y Emily superaron juntos días tormentosos para entrar en una nueva etapa donde su amor se puso a prueba y se forjó para hacerse más duradero. La siguiente noche de San Valentín, mientras las luces de la ciudad centelleaban por la ventana, decidieron no salir a cenar ni tener citas extravagantes. En cambio, decidieron quedarse en su pequeño apartamento, ahora lleno del calor familiar. Nathan preparó con esmero una cena sencilla pero significativa: un plato de espaguetis que había aprendido a preparar con Emily, unas velas titilantes y una botella de vino sin alcohol que había elegido pensando en su salud. Al terminar la cena, Nathan se levantó en silencio, sacando una pequeña carta cuidadosamente doblada de su bolsillo. Se lo entregó a Emily, con las manos ligeramente temblorosas por la emoción. Emily lo abrió, sus ojos escudriñando sus palabras escritas a mano. Eres lo más maravilloso de mi vida. Antes pensaba que el éxito consistía en grandes contratos o elogios del jefe, pero ahora sé que el verdadero éxito es tomarte de la mano cada día. Prometo apreciarte siempre, no solo hoy, sino para siempre. Sus palabras no eran recargadas, pero transmitían la sinceridad que Nathan había aprendido durante meses de enmendarse. Emily sonrió, una sonrisa amable que Nathan sabía que era solo para él. Le tomó la mano, lo jaló para que se sentara a su lado y susurró con voz temblorosa: «Estás a punto de ser padre». Nathan se quedó atónito, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Miró a Emily a los ojos, buscando alguna broma, pero solo vio en su mirada un brillo de alegría y un toque de nerviosismo. Entonces, sin poder contenerse, la abrazó con fuerza, las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de felicidad desbordante. ¿En serio? En serio,
Emily? Preguntó repetidamente con la voz entrecortada. Emily asintió, sonriendo entre lágrimas, y se abrazaron, sintiendo como el latido de sus corazones se fundía con el pequeño pulso que crecía en su interior. Habían pasado muchos años, y Nathan y Emily ya habían entrado en la vejez, donde las canas y las arrugas marcaban un largo camino de altibajos. Desde los días en que Nathan era el director ejecutivo de una gran corporación, una empresa tecnológica líder con miles de empleados y miles de millones en ingresos, hasta ahora, habían dejado atrás el ritmo frenético de la ciudad para vivir en una acogedora casa de madera en las afueras. El canto matutino de los pájaros se mezclaba con las risas de sus nietos pequeños, hijos de Anna, la hija que Emily había gestado. Anna había crecido, se había casado y les había dado 3 nietos traviesos pero adorables. La casa siempre estaba animada los fines de semana cuando la familia se reunía, pero el legado de Nathan y Emily iba más allá del amor familiar. Así fue también como dejaron huella en su monumental carrera de años anteriores. Nathan había sido un poderoso director ejecutivo, dirigiendo el conglomerado tecnológico con mano de hierro y una visión aguda. Su empresa, especializada en software e inteligencia artificial, había sido un icono de la innovación, dominando los mercados globales. Pero después de su viaje de sanación con Emily, se dio cuenta de que la fama y la riqueza no podían reemplazar a la familia. Aún así, Nathan no abandonó su carrera abruptamente. Poco a poco, cambió su estilo de gestión, delegando más en su equipo, y finalmente, cuando Anna tuvo la edad suficiente para comprender el valor del trabajo, comenzó a prepararse para la siguiente generación. Antes de jubilarse, Nathan vendió la mayoría de sus acciones de la corporación a un gran grupo inversor, pero no para romper vínculos por completo. Conservó una pequeña parte como recuerdo, y aún más importante, utilizó las ganancias de la venta para establecer una fundación benéfica con el nombre de su familia, apoyando la educación tecnológica para niños desfavorecidos, una forma de extender su legado de una manera más significativa. En su vejez, Nathan dejó de dirigir esa enorme empresa. La corporación, bajo una nueva dirección, siguió prosperando, pero ya no era el centro de su vida. En cambio, él y Emily crearon un negocio más pequeño y personal, una empresa de fabricación de artículos de madera. Empezó en su garaje con Nathan fabricando juguetes a mano para Anna y Emily pintando delicados diseños, y se convirtió en una marca local muy querida, que posteriormente Anna amplió. A diferencia del gigante tecnológico, este negocio de artículos de madera era donde volcaban el amor familiar, y Anna lo expandió internacionalmente, conservando su espíritu original. Cada producto contaba una historia de conexión. Nathan ahora disfrutaba sentado en un viejo sillón en el porche, con una taza de té humeante en la mano, viendo a sus nietos jugar en el césped con juguetes de madera de la empresa familiar. Sus manos temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos aún brillaban de orgullo, no solo por la empresa que había construido, sino por cómo había decidido dejarla ir y empezar de cero. Emily, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, estaba sentada junto a su bastidor de bordado, contándoles a los niños historias de cuando su abuelo era un director ejecutivo muy ocupado y luego aprendió a dejar ir para convertirse en un mejor esposo y padre. Tu abuelo una vez pensó que la empresa lo era todo, rió, mirando a Nathan, pero entonces él comprendió que la familia era lo que valía la pena conservar. Anna, heredando la inteligencia de su padre y la paciencia de su madre, no se hizo cargo de la gran corporación, sino que forjó su propio camino con la empresa de artículos de madera. A menudo les contaba a su esposo e hijos la trayectoria de sus padres, como Nathan pasó de ser un ambicioso director ejecutivo a un hombre que valoraba las pequeñas alegrías de la vida, y cómo el dinero de la antigua corporación ahora ayudaba a miles de niños a acceder a la educación. Una vez, Anna preguntó, «Papá, ¿vender la empresa te hizo arrepentirte de algo?» Nathan hizo una pausa y luego respondió, «No, cariño. Lo vendí para recuperar tiempo con tu mamá y construir algo más cercano. La gran empresa ahora pertenece a otros, pero mi legado sigue vivo, en los cimientos, en este negocio de artículos de madera y en todos ustedes». Por las tardes, Nathan y Emily se sentaban en un banco del jardín, tomados de la mano, contemplando la puesta de sol. Ese broche guardaba recuerdos para toda la vida, desde los ajetreados días de Nathan como director ejecutivo, sus reconciliaciones con Emily, hasta la alegría de ver crecer a sus hijos y nietos en 2 empresas que llevaban la huella de su familia. Emily preguntó con dulzura, ¿te arrepientes de algo? Nathan sonrió. Lamento no haberme dado cuenta antes de lo mucho que importabas en cualquier contrato, pero me alegra haber tenido tiempo de dejar algo significativo, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras.
Su legado no fue solo la otrora icónica corporación tecnológica, ahora propiedad de otros, pero que aún conservaba la huella inicial de Nathan, ni la pequeña empresa de artículos de madera que Anna estaba desarrollando. También fue la base, la lección de cómo equilibrar la carrera profesional y la familia. El amor perdurable se transmitió a los nietos que jugaban con juguetes de madera en el jardín, con el pelo canoso y la salud debilitada, pero ese legado permaneció imperecedero, como el árbol que habían plantado, firme a través de los años, rebrotando para las futuras primaveras. La historia de Nathan y Emily concluye con un hermoso legado. ¿Qué opinas de su viaje? Deja un comentario con tus impresiones y suscríbete a Historias del Alma para no perderte más historias conmovedoras.